El Poder Legislativo de la provincia de Corrientes es un órgano del gobierno que está encargado de debatir proyectos y a partir de ellos elaborar leyes. En nuestra provincia, el Poder Legislativo está conformado por la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores. Ambas están conformadas por representantes de toda la provincia que pertenecen a distintos partidos políticos. La primera sesión de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes fue el 26 de noviembre de 1821. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos por un nuevo programa de Creando Encuentros. Esta propuesta de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, presidida por el doctor Perucho Casani. Un espacio donde se vive y se siente nuestra cultura y donde difundimos a nuestros artistas y hacedores culturales de Corrientes. Goyo, ¿cómo estás? Hola Claudio, muy bien todo. Estamos en esta recorrida cultural por distintas actividades con una invitada muy especial, Elisa Martínez, una restauradora de edificios y iglesias históricos de la ciudad. Desde el Museo de Bellas Artes vamos a tener una charla con ella donde vamos a disfrutar de su rica experiencia. Elisa Martínez estudió la carrera de Museología en el Instituto número 8, Formación Docente de La Plata, Buenos Aires. Obtuvo el título también de Restauradora de Obras de Arte en el Instituto Técnico de Restauración en Buenos Aires. Es también profesora de Artes Visuales, egresada del Instituto Superior de Formación y Capacitación en Bellas Artes, Idioma en Josefina Conte. Elisa, primero que todo quiero saber en qué momento de tu vida te interesaste por la restauración de bienes culturales, iglesias. Bueno, en realidad hay toda una larga historia porque en mi infancia, o sea, me gustaba mucho dibujar, me gustaba, bueno, como a muchos niños. Pero yo con un ingrediente agregado que, bueno, me gustaba la arqueología. Yo decía que iba a ser arqueóloga. Y bueno, mis padres me decían, no, en Corrientes no podés estudiar arqueología. Y bueno, y pasó el tiempo, o sea, continuaron mis estudios, empecé en la Facultad de Bioquímica. Mi vida en esa facultad transcurrió muy poco tiempo, o sea, 1 año y medio, casi 2 años. Y bueno, y allí empecé a estudiar Bellas Artes y por curiosidad me anoté en un curso de restauración y bueno, y fue un camino de ida. Sinceramente me apasionó y es más, fui restauradora, digamos, terminé restauración antes que Bellas Artes. Y de ahí en más, mi vida, bueno, empezó con la pintura del siglo XIX, siglo XX, pero después mi vida y relacionado con las iglesias empezó también en la Fundación Tarea con la restauración de pinturas del siglo XVII y XVIII que eran netamente religiosas. Eran pinturas que se usaban a manera de catequesis en aquellos siglos. Y bueno, empecé con la vida de los santos, con la vida de Jesús, con retratos de arzobispos o de algunos personajes de la iglesia de aquel momento. Y bueno, así empieza mi vida profesional, de la cual, bueno, estoy muy contenta y bueno, soy muy feliz trabajando en esto. Y bueno, ya van a ser casi 39 años que estoy en este tema.
Elisa, sabemos que estuviste a cargo de la restauración, en las obras de restauración del Palacio Legislativo en un momento, ¿no? Esto fue 2018, más o menos. Así es, en 2018 exactamente, cuando se hizo una restauración general en la iglesia, y bueno, dentro de la obra civil me convocaron para todo lo que fuera ornamental. Estamos hablando del recinto con los hermosos vitrales que se encuentran en lo alto de la cúpula, y además, bueno, todos los ornatos, también toda la serie de pinturas que hay en el salón de acuerdos, incluyendo sus marcos, que son muy bonitos, o sea, los cuales les hice dorado a la hoja. Les devolví, digamos, el brillo que tenían originalmente y que, bueno, con los años habían sido bastante maltratados o a veces mal intervenidos, pero por desconocer de cómo hacer el trabajo concreto y, bueno, y verdadero. Además, estuve con los cateos en los muros y en distintos lugares para conseguir el color original de ese ambiente. Por ejemplo, en el salón de acuerdos, recuerdo que el color era un verde té de menta, o sea, para tener una idea. Y, por ejemplo, en el recinto, dentro de los cateos que hice, bueno, se descubrieron aproximadamente 8 capas de color, unas sobre otras superpuestas, de los colores más insólitos, que bueno, que de acuerdo a la moda o de acuerdo al gusto del momento, bueno, decidían colocarlo y pintar de ese color. Y bueno, y en este caso, hoy día que ya se hace un trabajo más a conciencia y hay otra manera de ver la historicidad de estos edificios, y entonces me pidieron que hiciera para justamente conocer cuál era el color original, y justamente, bueno, hoy tal cual lo vemos es el color más cercano al original, al que fue concebido por el constructor del edificio. Claro. ¿Y qué capas se respeta en realidad cuando uno encuentra varias en una pared? O sea, se respetan las que están más inmediatas al revoque, para que, o sea, lo que está más cercano a la primera. Sí. O sea, y generalmente, bueno, hay que hacer como una escala de colores también, porque estos colores están envejecidos, o sea, si bien son las primeras capas, muchas veces ya, bueno, ya pasó el tiempo, han pasado muchos años, entonces hay que hacer como nivelar con ese color no tan, un color no tan pleno, pero sí con un ligero toque de vejez que acompañe a la historicidad del muro. Elisa, sabemos que tuviste la fortuna de trabajar en muchas iglesias aquí en Corrientes y en muchos edificios, pero tu experiencia de 2 monumentos históricos maravillosos, majestuosos, como son el de la iglesia San Francisco y el de la iglesia La Cruz de los Milagros. ¿Cómo fue tu trabajo ahí, llegar a este perfeccionamiento que vos llegás buscando en el interior de cada uno de los muros? Mira, en cuanto a la iglesia de La Cruz, había sido mi primer trabajo cuando regreso de Buenos Aires. Fue el primer trabajo que hice a nivel monumental en Corrientes, en cuanto a las iglesias. Fue una experiencia muy interesante porque, bueno, la iglesia de La Cruz justamente estaba muy intervenida, a diferencia de la iglesia de San Francisco, que mantenía, gracias a su feligresía, que sostuvieron y no permitieron que la despojaran de sus detalles y de su impronta histórica. Claro. La iglesia de La Cruz estaba bastante mal intervenida, con muchos repintes,
con muchos agregados de falsos mármoles, lugares donde no había nada anteriormente. O sea, estamos hablando de repintes de los fines de los años 60, 70. Y bueno, la Iglesia de la Cruz fue todo un desafío y un descubrimiento también, porque, por ejemplo, dentro del pliego no estaba considerado que, por ejemplo, que aparecerían pinturas en el crucero, en la bóveda, en el crucero, que curiosamente, bueno, el pintor de brocha gorda que estaba trabajando estaba preparando el muro y bueno, y nos anunció que había encontrado colores debajo. Entonces, bueno, hicimos un cateo. Los cateos son ventanitas que con bisturí en mano se van decapando y bueno, y van apareciendo los colores. Consulté en su momento con el dueño de la empresa, consultamos con la dirección con la DPO, con la Dirección Provincial de Obras Públicas y bueno, aprobaron y pudimos rescatar. Eso, por ejemplo, fue maravilloso porque se rescató un falso relieve precioso, bellísimo, que bueno, que permaneció oculto, tapado por capas de pintura. ¿Y eso qué altura, Elisa? Porque eso es fundamental, ese trabajo. Bueno, son trabajos de riesgo, por eso siempre digo, en la restauración, o sea, no solo es digamos, el gusto estético y el placer de trabajar, sino también hay que estar con una preparación física importante para poder soportar, porque es trabajo de altura, hay que soportar muy altas temperaturas o muy bajas, depende de la estación del año. Claro. En la Iglesia de la Cruz hemos tenido que soportar veranos terribles, o sea, un verano con 40 grados de calor y aparte, al lado prácticamente de la bóveda, estando muy por debajo de la bóveda, pero prácticamente ahí en el techo, entonces realmente era muy agobiante el calor, lo que hace que, bueno, que el esfuerzo que uno tenga que hacer sea mucho mayor. Pero bueno, es gratificante después, la vida aparte en los andamios es muy interesante, porque surgen de pronto conversaciones o son historias. Anécdotas también, y sobre todo en esta iglesia, ¿no? Cargada de historia, tengo entendido de que en un momento fue un cementerio, ¿no? ¿Es así, Elisa? Así es. Y bueno, no sé si es válido decir, pero bueno, es un lugar donde por ahí nos golpeaban el andamio, no había nadie abajo, o sentir que se sentaban a vernos desde los bancos en la planta baja. O sea, hemos tenido experiencias muy enriquecedoras en este lugar, sí. O por ejemplo también, bueno, dentro de la Iglesia de la Cruz, por ejemplo, en la pintura que se encuentra sobre el altar mayor, curiosamente, estaba muy dañada, una imagen de Dios que va rodeado de ángeles y arcángeles y curiosamente el personaje, Dios, estaba intacto. No había sufrido repintes ni había sufrido deterioros. O sea, no sé si el artista que pintó originalmente esa composición, bueno, le puso mayor atención o énfasis, si lo hablamos desde el punto de vista científico. Y por la cercanía. O sea, no sé, pero curiosamente estaba todo muy dañado alrededor de este personaje, pero justamente este personaje estaba muy bien conservado, y tal es así que en ese momento incluso nos hicieron una nota periodística, nos hicieron una nota para el diario donde se mencionaba, ¿no? Este curioso descubrimiento. Por eso la Iglesia de la Cruz ha tenido
ingredientes y ha tenido detalles muy interesantes. Otra de las cosas que se me viene a la mente ahora son estos documentos fotográficos de la iglesia con los dos campanarios, ¿no? También. ¿Eso no estaba dentro del proyecto de restauración? Volver, en digamos, su momento sí se había pensado, pero en realidad después en cuestión de costos, hoy día se cuenta con materiales muy livianos, o sea, que se puede armar algo así de tipo escenográfico, pero en realidad en cuestión de costos, digamos, prefirieron emplear ese dinero en otros proyectos alrededor de la iglesia y, por ejemplo, había que hacer sanitarios nuevos en la parte de atrás, después había que despojar a la iglesia de toda construcción alrededor, porque hoy día quedó como si fuera en una isla. Exacto. Entonces había que hacer hincapié y modificar en algunos aspectos, y que no podía, digamos, continuar manteniéndose de esa manera y sacrificando eso para devolverle las torres. Claro. O sea, hay un mito, ¿no? Que las torres no permanecen y caen, y bueno, alguna vez yo creo que en algún momento se podrá devolverle estas importantes torres que ha tenido. Sí, porque tengo entendido de que por el peso, ¿no? Por el peso del campanario la base no permitía, resiste la altura. Y en un lugar tan abierto, tan despojado de protección alrededor. Porque entonces, es una manzana completa. Y aparte, el viento fuerte influye muchísimo. Pero qué misterio, qué magia, ¿no? Es magia. Es magia. Y bueno, en la iglesia de San Francisco, a diferencia de la iglesia de la Cruz, realmente se mantenía como casi intacta, o sea, todo en su estado original. Y bueno, la iglesia de San Francisco, una iglesia muy apacible, donde el tiempo no pasaba y donde nos hemos encontrado quienes estuvimos trabajando, también con algunos detalles, por ejemplo, las firmas el autor del retablo mayor, Juan Pi Bernat, que también es el autor del mural que se encuentra por detrás del retablo mayor. Y él, por ejemplo, así casi tímidamente, firmó en lugares que son inaccesibles, o sea, que hemos accedido nosotros, pero a través de andamios, a través de vericuetos, o sea, moviéndonos y andando por un montón de laberintos. Pero este señor, bueno, Juan Pi Bernat, 1900, por ejemplo, o en el retablo, por ejemplo, tiene en la parte, digamos, en la terminación, en el coronamiento, hay una especie de leyenda, de cartela. Bueno, detrás de esta cartela está la firma de él, de puño y letra. Qué raro. Pero en un reverso, o sea, no era para nada, digamos, un hombre que pretendía figurar, porque dejaba casi secretamente su firma o la hora o una fecha. Y bueno, y en muchos de los retablos de San Francisco que fueron fabricados por este señor, bueno, estoy haciendo una investigación sobre él y tengo entendido que él tenía una industria importante del retablo, porque muchas iglesias de distintos lugares de la Argentina tienen retablos con su las firma, mismas características y con su firma. O sea, comprobadamente, evidentemente él tenía en Buenos Aires una industria, ¿no? Ligada a todo lo que fuera ornamental en las iglesias. Y este patrimonio histórico como con ornamentos muy cargados, ¿no? A diferencia de la Iglesia de la Cruz. A diferencia de la Iglesia de la Cruz, sí. Muy barroco. Sí, la Iglesia de la Cruz, yo
recuerdo, porque bueno, fue mi parroquia durante toda mi infancia y yo recuerdo, yo iba a misa y bueno, en la cúpula, por ejemplo, había, no sé, para mí eran como cientos de ángeles y yo me pasaba las horas contando los angelitos, pero sí también tenía pinturas claro, que después fueron tapadas por el tiempo y por el conocimiento, por esta cuestión del despojo, que se interpretó mal en realidad, y bueno. Pero la iglesia de San Francisco es mucho más barroca, pero a su vez también tiene con muchos ingredientes guaraníticos, franciscanos. Claro. Porque hay, por ejemplo, los ángeles son netamente ángeles del periodo colonial, claro, son ángeles con las facciones y con la técnica y las características del siglo XVII o del siglo XVIII. O sea, tiene esta magia la iglesia de San Francisco, ¿no? De esta combinación de estilos y, o sea, el oro y bueno, y de pronto estos angelitos tallados a mano, que bueno, hacen como una combinación muy interesante. Sí. Y aparte es una iglesia que considero no tiene nada que envidiarle a las iglesias de Europa. O sea, muchas veces cierto, quienes, bueno, viajamos a otros lugares, bueno, nos quedamos, o sea, como sorprendidos, pero la majestuosidad de su ingreso. Exacto. Su planta arquitectónica es maravillosa. La planta y aparte también la riqueza de todo lo ornamental. Sí. Es bellísima. Sí. Y realmente, bueno, y es nuestra. Y es nuestra. De nuestra ciudad. Sí. O sea que debiéramos estar orgullosos de estos lugares que tenemos, valorarlos. Sí. Goyo, te cuento que a Lisa yo la conozco en otra de sus restauraciones muy interesantes, como fue la Casa Rezoagli, ¿no? La Casa Rezoagli que se la restauró originalmente para el hostel Bienvenidas Golondrinas, ¿no? Así es, bueno, también fue una experiencia muy linda, una casa donde yo siempre rescato, y es más, siempre se lo menciono a Florencia, es una casa que si bien iba a tener un uso de hostel como para la hotelería, no han sacrificado absolutamente ni una habitación, ni una pintura, ni un rinconcito, no han sacrificado como para beneficio del servicio de hotelería que se iba a brindar. Han respetado, pero de manera importante, han respetado la historicidad y la impronta que tenía esta casa. Las pinturas que tienen en los techos, digamos, hay 3 en el salón de distribución, en el hall de distribución, y después en la sala, en el estar, ese salón con golondrinas, y bueno, y otra de las habitaciones. Las pinturas son exquisitas. Justamente una de ellas está firmada, en una de las habitaciones tiene la firma. Eran italianos quienes hicieron estas pinturas. Bueno, se estilaba mucho, ¿no? La casa con algunas de las salas, sobre todo estas casas señoriales, con todos los detalles muy cuidados, los pisos. Se han mantenido los pisos originales. Las venecitas de los pisos, impresionantes. Divinas. Bueno, justamente yo trabajé en el Teatro Colón en 2007 y justamente las venecitas que han usado para este piso son contemporáneas y son exactamente iguales a la de los pasillos que se encuentran en el Teatro Colón. Porque es una casa contemporánea a la construcción del Teatro Colón. Claro. Y la verdad que es maravilloso. Por ejemplo, los vitrales también, o sea, los vitrales en realidad son vidrios biselados y pintados. Están pintados con temperatura, o sea, como horneados. Y me encantan porque la temática, que muchas veces en muchas casas de Corrientes, bueno, vemos temáticas casi europeas. En este caso no.
estas pinturas reflejan un poco la vida nuestra. Del litoral, o sea, ¿no? El litoral, Sí. o sea, se ven aves de nuestros esteros. El agua puede ser una laguna o puede ser la costa del río, pero son paisajes nuestros. Y realmente, a pesar del mal uso que se le dio de pronto muchas veces a la casa, una vez que ya no fue vivienda particular, por ejemplo, hasta los pisos se han recuperado, o sea, los pisos estaban pintados y arriba tenían moquet. Y bueno, se ha retirado la moquet y se ha retirado la pintura y bueno, ya han quedado los pisos originales. Y es una casa bellísima, bellísima, con todo el estilo de una casa de principios del siglo XX, con todas las características. Incluso la fachada también, la fachada yo les había sugerido que solo se removiera la suciedad y bueno, y así lo hicieron. O sea, solamente removieron la suciedad y no pintaron. No, claro, el arenado, la limpiaron. Simplemente fue una limpieza a presión. Bueno, pero realmente es una casa para disfrutar en todos sus rincones, ¿no? Te escucho con mucha pasión. Sí. ¿Alguien de tu familia, de tu entorno familiar o algún conocido influyó en tu elección por este trabajo maravilloso que haces y que tanto te apasiona? Bueno, en realidad en mi familia, bueno, yo soy descendiente de italianos por parte de mi mamá. Bueno. Y curiosamente, bueno, varios de la familia, bueno, nos dedicamos al arte, al gusto por la pintura o por la escultura, o sea, hay un poco una vena artística. Tengo primos que bueno, de hecho, algunos no han estudiado, pero se dedican, por ejemplo, a retratos, o sea, se dedican al arte. Y yo lo que valoro el apoyo de mis padres, porque si bien, bueno, yo había empezado una carrera universitaria, cuando decidí dejar la carrera universitaria era un horror, porque como la hija más chica no iba a seguir la universidad. Entonces, decidí, o sea, continuar con Bellas Artes y me dijeron, bueno, vas a continuar, pero vas a tener que ser perfecta en lo que haces, porque si no, me iba a ir muy mal. Pero siempre han valorado mucho y me han apoyado y fundamental. Realmente es muy importante porque yo todo lo que hacía o cuando empecé a trabajar, que empecé a trabajar desde muy joven en el Museo de Bellas Artes, que es donde volví a Buenos Aires y continuo trabajando, realmente mi familia me ha apoyado mucho. Y eso es importante. Claro. Elisa, un placer escucharte y bueno, gracias por recibirnos en esta que es tu segunda casa, ¿no? Es mi segunda casa, sí, realmente es parte de mi vida. La casa del doctor Juan Ramón Vidal, Museo de Bellas Artes, donde me desempeño a diario como restauradora, con un espacio muy lindo, o sea, un taller muy cómodo. Y bueno, realmente para mí es un placer y un placer, aparte, charlar con ustedes, a quienes los quiero mucho. Igualmente. A ambos. Igualmente. Y realmente, bueno, es un placer. Con vos es para hacer 2 programas. Totalmente. Nos quedaron preguntas, pero nos quedaron preguntas. Te agradecemos un montón. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.